Como ganadero, ¿crees que la intervención realmente de la autoridad nos está beneficiando en algo? ¿Crees que está beneficiando a la sociedad? No, nos está lastrando. No existe nada más resiliente y más estable y que nos dé más garantías de alimentarnos que la ganadería. No sé si es que existen intereses para que seamos más dependientes de tercero o no, puede ser. ¿Qué tiene la carne de ganadería regenerativa que no tenga una carne normal que compre cualquier persona en un supermercado? Por ejemplo, el 100% a pasto que hacemos nosotros de vacuno es una carne absolutamente diferente de una carne producida en condiciones convencionales. Es decir, al final cuando tú metes terneros en un cebadero industrial para el tema de control de la neumonía de los cebaderos, utilizas de vez en cuando unos ciclos de antibióticos. El hecho de que todavía tengamos tanta presencia de bacterias multiresistentes es porque seguimos estando en contacto con ese antibiótico y esas bacterias nos llegan a nosotros como consumidores. 12.000 vacas sacrificadas por una enfermedad que ha venido de África, y el hecho de simplemente que sea una enfermedad nueva en Europa obliga al sacrificio no de los animales enfermos, sino además que están en una serie de kilómetros a la redonda. Podemos pensar en esos ganaderos, en el efecto psicológico y emocional que tiene sobre ellos haber matado miles de animales para una enfermedad que no es mortal. Es un poco un ejemplo de que el sistema no está funcionando bien, pero como yo veo la ganadería regenerativa es intentar imitar un modelo que lleva millones de años evolucionando para ser prácticamente perfecto. ¿Puedes contarnos cómo afecta este tipo de ganadería regenerativa al clima? Las termitas son responsables del 4% de todas las emisiones de metano a nivel entérico a la atmósfera. Pues es que la ganadería, los animales, es el mayor motor de transformación que existe en la naturaleza para mejorar los suelos. Podemos conseguir esa mejora de suelos en suelos agrícolas sin ganado. Tardaremos unos 50 años en conseguirlo. Con ganado tardaremos 5. José Luis García de Castro, muchísimas gracias por venir a esta invitación. Gracias a vosotros. A hablarnos de ganadería regenerativa. Y te voy a hacer un breve repaso a tu trayectoria, que eres veterinario de formación, que has estado muchos años dedicado a la cría de caballos a nivel profesional y has estado más trabajando para otros, pero hace 6 años que te has vuelto un referente en la ganadería regenerativa con tu propio negocio que se llama Poultry. Sí, no sé si un referente o por lo menos uno más, pero sí fue un paso muy drástico porque aunque la gente vincula generalmente veterinaria y ganadería, que es razonable, pero no se imagina la gente que a este punto era yo un profundo desconocedor, porque yo era veterinario de caballos de deporte y claro, empezar a meterme en un mundo de la producción de carne, de verdad que es otro escenario absolutamente diferente. Entonces fue un salto con muchísimo impacto. ¿Puedes explicarnos qué es la ganadería regenerativa y cómo funciona? Sí, puedo tratar de explicarlo porque, igual que pasa con la agricultura regenerativa, cada uno ha hecho su definición. Pero como yo veo la ganadería regenerativa es intentar imitar un modelo que lleva millones de años evolucionando para ser prácticamente perfecto. Ese modelo consiste en todos los ecosistemas de pasto arbolado del mundo. Todos los grandes herbívoros se mueven exactamente de la misma manera, que son manadas muy, muy pegadas, con una alta intensidad de pastoreo. ¿Por qué? Porque igual que tú has visto sobre algunos documentales de helados donde el ñu cojo tarda 6 segundos en ser comido por cualquier bicho que pase cerca, la presión de los depredadores alrededor hace que tenga la mejor defensa, es estar cohesionados. Entonces, como están tan juntos, esos animales no pueden permitirse estar mucho tiempo en la misma parcela porque se lo han comido todo, así que están constantemente en movimiento, funcionando de esa manera, los animales muy juntos todo el rato en movimiento. Eso actualmente se ha dejado de hacer porque cuando hubo toda la revolución industrial en Europa, en España, y la gente se metió un poco, además, eso sí que existen, hay restos de directrices políticas de incentivar el abandono del sector primario en pro de la industria. Los pastores dejaron de hacer esa labor. Los pastores cada día llevaban las vacas al mismo sitio, y yo he tenido la oportunidad de hablar con pastores muy mayores, por encima de 80 años, y decían que ellos hacían eso por vaguería. Y digo, cuéntame por vaguería. Y dice, mira, ¿tú alguna vez has intentado llevar 2.000 ovejas a un sitio donde ayer estuvieron? Dispersas completamente. En cambio, llevas esas 2.000 ovejas a un pastizal nuevo, bajan la cabeza y no se mueven, se quedan ahí tranquilas. Y yo me podía sentar debajo de un chaparro y echar la mañana. Pues eso mismo lo estamos ahora haciendo con bien técnicas más normales, o sea, más tradicionales, como un pastor físico, o bien con pastores eléctricos, o ahora ya en Poultry que tenemos vallado virtual, donde nuestras vacas cada una tiene un collar
que lo tenemos monitorizado y nosotros desde nuestros dispositivos móviles podemos guiar la manada donde queremos que vaya cada día. Eso que permite que después el pasto, después de haber sido comido de manera uniforme, tiene la capacidad de rebrotar durante mucho tiempo sin la presencia de animales, que es como tiene que rebrotar el pasto. Porque si no, si mantenemos los animales como se manejan hoy en día en casi todas las de esas vacas dispersas por todo el territorio, esas vacas están todo el día andando buscando esos rebrotes que se producen en el pasto, que son muy ricos en azúcares, y por lo tanto están sobrepastoreando el pasto antes de que vuelva a ser otra vez capaz de acumular sus reservas para volver a ser pastado. Entonces, los efectos serían a nivel de productividad del suelo para la agricultura y a nivel para el propio pasto, ¿cuáles serían? ¿Nos puedes dar algunos números para orientarnos? Pues mira, a nivel de productividad, el estudio hecho en España con peor resultado de productividad al cambiar el manejo es un 18% más de producción de forraje. Yo trabajo en España, tanto peninsular como en Baleares y en Francia, y en una finca de Francia hemos disminuido el primer año el consumo de forraje un 82%. Es decir, el pasto, cuando tú lo cuidas bien, se empieza a comportar como está diseñado para hacerlo y se hace súper productivo. Pero es que además, cuando tú permites que el pasto pueda rebrotar con tiempo, hace raíces más profundas, lo que estamos estimulando secundariamente es un concepto muy bonito que es la necromasa. La necromasa es todas las partículas, mezclas de raíces, microorganismos, tal, que se incorporan al suelo cuando mueren, aumentando el carbono en el suelo y la materia orgánica, que sabéis que son la gran esponja natural que, para que os hagáis una idea qué capacidad tiene de almacenar agua, un incremento solo de un 1% en la materia orgánica del suelo tiene capacidad para almacenar 140.000 litros al año por hectárea en un solo año. Imaginaos la potencia que tiene y esa mejora en la retención de agua acelera los ciclos biológicos, hace más productivos los suelos, hace que, por ejemplo, las temporadas de pastoreo sean más largos, o sea, el pasto rebrota antes en otoño y se mantiene verde más tiempo al final de la primavera. Entonces es un poco aprender. Tú ves un ecosistema, ves cómo funciona, vamos a intentar imitarlo, pero ya con el conocimiento que tenemos y con la tecnología que tenemos actualmente. Entonces, entiendo que esto es más productivo para la propia ganadería, pero ¿y qué pasa para la agricultura si utilizamos esas mismas tierras por donde ha pasado el ganado para la agricultura posteriormente? Pues es que la ganadería, los animales, es el mayor motor de transformación que existe en la naturaleza para mejorar los suelos. Para que te hagas una idea, un profesor de la Universidad de Brasil que ya falleció hace unos años decía, mira, podemos conseguir esa mejora de suelos en suelos agrícolas sin ganado. Tardaremos unos 50 años en conseguirlo. Con ganado tardaremos 5. Piensa que el estiércol y la orina del ganado son bombas de microbiología, que esa microbiología al incorporarse al suelo nos van a generar todos los beneficios para hacer que los cultivos que se hagan posteriormente tengan alimentos más biodisponibles, tengan suelos con mayor retención de agua, por lo tanto serán capaces de absorber más agua y ser más productivos a nivel de producción de cereal. Entonces después de la Segunda Guerra Mundial se decidió separar la producción agrícola de la ganadera en pro de la especialización de cada área y hemos perdido mucho. Una técnica tan conocida en España como el consumo de las rastrojeras, ¿verdad? Después de la producción de cereal se metía todo el ganado a pasar todo el verano comiendo rastrojeras. Esas técnicas se están abandonando y esas técnicas promovían la mejora de los suelos donde se dejaba esa paja que se consume por los animales, se incorporaba al suelo. Entonces, yo creo que tenemos que volver a unir esas dos líneas productivas porque se hacen más eficaz cuando se hacen de manera juntas. O sea que tenemos que es más productivo y habría un beneficio económico para los ganaderos, que es más productiva la agricultura, que es mucho mejor para el consumidor porque tiene un montón de beneficios para la salud. Sin embargo, se está fomentando otro modelo productivo. Sorprende bastante, ¿no? Sorprende bastante. Habrá gente que me diga, bueno, es que no estamos en el mismo punto de conocimiento. Vale, ese punto te lo compro. Entonces, no digo que en el año 2026 o 2027 haya que prohibir los cebaderos industriales, pero quizás si empezamos a poner el foco en estas otras técnicas, podemos decir, oye, a nivel, por ejemplo, de administración, no digo que den ayudas, porque, como antes hemos hablado, Poultry no recibe prácticamente ninguna ayuda pública, sino, ya que eso tiene visos de funcionar, vamos a facilitarlo. Es decir, no le vamos a poner piedras en su rueda, o sea, palos en su rueda, para intentar frenarlo.
y vamos a generar conocimiento con las universidades. Ahora Paul Tenemo está haciendo un estudio con la Universidad Complutense, porque cuando nosotros empezamos a producir no existía bibliografía alguna sobre cómo empezar. No había estudios sobre qué tipo de raza de pollos funciona mejor en este sistema, cómo le va a gustar al consumidor, qué tipo de perfil lipídico tiene. Entonces, hay gente que dice, no, es que la producción industrial tiene mucho más estudio que vosotros. Me parece razonable, llevan 60 o 70 años de ventaja, pero vamos a empezar a hacerlo, ¿no? Es decir, el hecho de que vayamos retrasados, pues habrá que dar un primer pasito. Y aunque seamos muy pequeños y residuales ahora, pues igual hace 15 años éramos 0, 10 años más tarde hay unos cuantos ejemplos, y una cosa que me gustaría compartir con vosotros es que la demanda a nivel de este tipo de carne es gigantesca. No hay capacidad productiva ahora mismo de entre todos los productores para atender la demanda que de verdad existe en el mercado. Entonces, si existe esa demanda del consumidor, existen los estudios medioambientales que lo están sosteniendo, vamos a intentar impulsarlo a nivel de políticas agrarias. Hemos dicho que había unos beneficios claros para la salud humana, también para el campo, a nivel de agricultura, también para la propia ganadería y la propia productividad de la ganadería, pero hay otro efecto más que es para el clima. ¿Puedes contarnos cómo afecta este tipo de ganadería regenerativa el clima? Pues rompe todos los esquemas que nos han dicho tradicionalmente. Y afecta principalmente a dos que están puestos muy en boca ahora mismo, que básicamente son los gases de efecto invernadero y el consumo de agua. Y si me das unos segundos me gustaría hacer unas pinceladas de lo mismo. Dentro de los gases de efecto invernadero, efectivamente la vaca emite, no por los pedos, que la gente habla de los pedos de la vaca, sino por eructos, el metano, el famoso metano. El famoso metano es un subproducto de la fermentación que se produce en el rumen de un material que está absolutamente lignificado. Es decir, no existe en la naturaleza, salvo la leña, ningún material que sea tan pobre como el pasto. Y ahí entra una máquina increíble, que se llama vaca, que es capaz de, cogiendo un material que tiene unas cualidades nutricionales malísimas, ser capaces de producir esa carne con un nivel de densidad nutricional espectacular. ¿Y cómo lo hace? Lo hace utilizando el rumen, o otros animales como los caballos, que es una fermentación cecocólica, es decir, lo que tienen dilatado es el colon y el ciego, se degrada esa celulosa en hidratos de carbono solubles simples, que son los que nutren a todas esas bacterias, levaduras y hongos que hay en el rumen, y la vaca digiere esos microorganismos. Secundariamente se produce metano. El metano tiene un poder de efecto invernadero muy alto, y hace poco estuve hablando con un ambientólogo y me dijo, y gracias a Dios. Y digo, ¿pero cómo puede ser si el cambio climático, el metano? Dice, mira, cada vez hay más estudios que están vinculando la extinción de la megafauna, ¿os acordáis esos grandes sí. Tal en Norteamérica, con la última glaciación que hubo? Es decir, si no hubiese efecto invernadero, la Tierra no sería habitable. Tenemos esas emisiones de metano, pero el metano, me estuvo explicando, tiene una característica muy, muy interesante, es que tiene una vida media muy cortita. En 9-10 años se degradan dos moléculas, en agua, que se incorpora y cae en forma de agua, y en CO2. El CO2, las plantas cuando rebrotan, la molécula que utilizan para toda su estructura es carbono. Ese CO2 es absorbido por las plantas, bien a través de sus hojas o bien a través del suelo de raíces, para rebrotar en la misma cantidad que las vacas han pastado para sobrevivir. Es decir, es un ciclo cerrado de ese metano CO2. Es lo que se conoce como ciclo biogénico. Pero además, y te añade paralelamente, en la naturaleza existe un concepto que se llama los nichos biológicos. Es decir, si tú un animal lo sacas de su entorno, desaparece, queda un hueco, un nicho que otro animal va a ocupar inmediatamente. Si tú quitas una vaca, ahí van a entrar, en Europa no, pero entrarán bisontes, búfalos, cérvidos, que hacen exactamente lo mismo. Es decir, es alimentarse de hierba produciendo metano. Por lo tanto, la eliminación de las vacas de la naturaleza del pasto no bajaría en nada, porque otros animales, ¿sabes dentro de los ciclos biogénicos una especie que es clave en las emisiones de metano? Las termitas. Fíjate. Las termitas son responsables del 4% de todas las emisiones de metano a nivel entérico a la atmósfera. Entonces,
Claro, la gente va a decir, no, pero José, no nos alimentamos de vacas que están en pasto, nos alimentamos de vacas que están en cebadero. Ok, cambiemos el modelo. Aprendamos cómo hacer producción al por mayor de carne basada en praderas que tenemos, porque además ya todas las organizaciones internacionales lo que han avalado de la ganadería regenerativa es que es el modelo más escalable, porque lo podemos hacer en todo el mundo, en todos los contextos. Hoy en día hay gente haciendo ganadería regenerativa en sitios con menos de 80 litros año por metro cuadrado y en sitios con 2.000. Entonces es escalable, es súper democrático porque podríamos poner la alimentación en manos de individuos, no de grandes empresas, y lo podríamos hacer a nivel con un impacto mundial increíble. Entonces, desmitificar eso de que las vacas el metano contamina me parece muy importante. Y otro es el uso del agua. Seguro que todos hemos leído ese letrero que pone que para hacer 1 kilo de hamburguesa hace falta 15.000 litros de agua. Y en otra conversación con otra, porque yo al final, como no sé estos temas, yo lo que hago es apoyarme de gente que lo sabe. Y aquí me gustaría mencionar a un súper investigador que se llama Pablo Manzano, que es español, pero trabaja en una universidad extranjera, que está especializado en los ecosistemas pastoriles y de pastos arbolados. Y dice, mira, el consumo de agua está basado en la medición de la huella hídrica tradicional. Digo, muy bien, no me aporta nada. Dice, bueno, pues para que te hagas una idea de hasta qué punto es torticero esa medición, le imputa a cada kilo de producto que obtenga por unidad de superficie todas las fuentes de agua que se utilizan. Que se utilizan, no, que llegan a esa unidad, incluida la lluvia. Es decir, que estén o no estén, o sea, es decir, que tú tienes unas ovejas en un pastizal y a todo kilo de cordero que produces le imputan el 100% del agua que cae en esa parcela, independientemente de que sea aprovechado por las ovejas o no. Con la mayor, avanzo en la idea de que el recurso, sabéis que existe una clasificación de aguas que dan diferentes colores en función de qué tipo de agua se utiliza. La ganadería utiliza, y en la inmensa mayoría de las ocasiones, recursos naturales, es decir, arroyos, balsas, ríos. No existe ganadería extensiva que todo el año esté bombeando agua del subsuelo, en comparación con la agricultura, que vive cuando es la agricultura más industrial, solo de esos recursos subterráneos. Entonces, claro, no es lo mismo un agua que otro agua, ni no es lo mismo producir carne en un contexto de una pradera donde esa ganadería regenerativa está ayudando a la recuperación del ecosistema, como en un monocultivo en Murcia de brócoli. Y en cambio, cuando te miden agua tal cual, causan unos consumos disparados, pero cuando le metes un poquito la lupa a esos datos, pues sabes que es que a veces parece que están sacados torticeramente a posta para intentar menoscabar un medio de vida del que hemos vivido el ser humano siempre. No, antes cazábamos rumiantes y después los criamos, pero siempre han estado ahí. Pues entrando directamente en materia, ¿qué tiene la carne de ganadería regenerativa que no tenga una carne normal que compre cualquier persona en un supermercado? Pues tiene muchas cosas que intrínsecamente formen parte de la carne o formen parte de la carne por sus consecuencias o efectos. Intrínsecamente a la carne son productos absolutamente diferentes. Para que la gente lo entienda más, como dice, hombre, el jamón de York es igual que el jamón ibérico, ¿no? Es la misma pieza de la misma especie, pero todos entendemos que son dos productos absolutísimamente diferentes, no tiene nada que ver. Pues la carne, por ejemplo, 100% a pasto que hacemos nosotros de vacuno es una carne absolutamente diferente de una carne producida en condiciones convencionales. El ejemplo más espectacular, y además me parece muy bonito porque es un poco la cuadratura perfecta del círculo, es una carne de un rumiante. En cuanto la alimentas con cereales, cambia completamente el pH del rumen, que sabéis, los rumiantes tienen esa cámara de fermentación primero. Cuando ahí sobrecargamos con almidones, se hace un ambiente mucho más ácido y cambian todos los procesos metabólicos y fermentativos que se producen ahí, de tal manera que los ácidos grasos que se depositan en la carne tienen un ratio. Sabéis que el omega 6 es uno de los precursores de toda cadena de moléculas proinflamatorias, mientras que el omega 3 de la precursores de la cadena antiinflamatoria. Pues una ternera producida en convencional tiene un ratio de omega 6 a omega 3 de 14 moléculas, de entre 10 a 14 moléculas de omega 6 por cada molécula de omega 3, y sin embargo esa misma ternera le quitas el cereal
la pones a comer solo hierba y tiene un ratio de 1, 1,5, 1. Era espectacular, o sea, es decir, solo existe otra grasa parecida en cuanto a esa proporción, que es el salmón salvaje. Entonces, fijaos qué idea tan bonita y a la vez tan extraña, que nos sorprendamos de comer carne de vacas que coman hierba. Solo comen hierba, porque están diseñadas para eso. Y en cambio, al cambiar esas condiciones y volver un poco a lo que son esos animales en esencia, nos da un producto con una densidad nutricional increíble. Eso solo a nivel de omegas, pero son infinitamente más ricas en antioxidantes, que sabéis que ahora existe un movimiento increíble por los antioxidantes a nivel de salud, a nivel de vitaminas, a nivel de biodisponibilidad de productos. Es un productaco. Y a nivel de tóxicos, porque entiendo que la ganadería convencional va con varias vacunas, etcétera. Entiendo que en tu caso es obligatorio hacer algún tipo de vacunación también, pero entiendo que eso lo minimizas. ¿Y pues eso mira, cómo implica en los tóxicos que puede tener el animal y cómo nos llega a nosotros a la sangre? Pues el proceso de las vacunaciones obligatorias dejaron de ser en Extremadura, donde estábamos el año pasado, o sea que era obligatorio vacunar frente a lengua azul, cosa que ya no lo es, así que hemos dejado de vacunar. Más que las vacunas, a mí como ex veterinario o veterinario de formación me preocupan mucho más las bacterias multiresistentes a antibióticos. Es decir, al final cuando tú metes terneros en un cebadero industrial para el tema de control de la neumonía de los cebaderos, o cuando tienes pollos en un cebadero también en una nave cerrada con la densidad que tienen, utilizas de vez en cuando unos ciclos de antibióticos que, por supuesto, entendiendo que todos los ganaderos lo hacen súper bien, todos cumplen su tal, pero existen, se administran. Y nosotros, en cambio, no tenemos esa necesidad. Hay un estudio hecho por el Instituto Nacional de Consumo sobre la presencia de bacterias multiresistentes, porque la gente habla, no, ya no existen residuos de antibióticos en la carne, esa idea te lo compro, los porcentajes que hay positivos en ganadería industrial son muy escasos, del menos del 0,15%, pero en cambio sí que mantenemos presencia de bacterias multiresistentes. Y me meto solo una pequeña cosa un poquito técnica. La resistencia a antibióticos son unos nucleótidos que son muy dinámicos, es decir, cuando esa bacteria deja de estar en contacto con el antibiótico, se elimina esa resistencia. El hecho de que todavía tengamos tanta presencia de bacterias multiresistentes es porque seguimos estando en contacto con ese antibiótico y esas bacterias nos llegan a nosotros como consumidores. Entonces, en cuanto a tóxicos, pues imagínate lo que exponemos a tóxicos a una vaca que está comiendo hierba, pero además el hecho de no tener que necesitar, porque me parece muy importante, como veterinario te digo que no necesito medicar a mis animales de manera preventiva, nos garantiza más salud poblacional a medio plazo. Oye, y tengo que darte la enhorabuena porque esta misma semana has recibido nada menos que el premio al mejor impacto ambiental de toda la Comunidad Europea. Sí. Así que cuéntanos qué ha sido eso y por qué te han dado ese premio. Pues ha sido una sorpresa. Nos contactaron a Poultry para que nos presentásemos un poco unos reconocimientos, porque no llevan ningún tipo de premio económico, un poco de reconocimiento en diferentes áreas. Me dijeron, oye, ¿por qué no presentáis a Poultry? A estos premios son los premios ARIA de la PAC, es decir, que premia diferentes áreas de mejor impacto ambiental, social, educación, etcétera. Y empezamos a hablar un poco a nivel europeo y a nivel de política de agricultura y ganadería regenerativa, que me parece muy, muy interesante. Y yo, si te soy sincero, era absolutamente escéptico a que nos lo dieran, porque me parece un poco arriesgado por su parte, debido a que somos una granja que recibe al año de PAC apenas 1.200 euros, que no es nada, porque la mayoría de la actividad que hacemos con otros animales está en terreno forestal y ese terreno no es susceptible. Entonces, yo hablé con ellos y dije, el hecho de que deis un premio a Poultry, que es una empresa que ya tiene 10 empleados, que ha alcanzado su break-even productivo este mismo año, que está generando empleo, que está innovando, cuando no recibe ayuda pública, es un poco un ejemplo de que el sistema no está funcionando bien y quizás estamos destinando fondos a personas que o bien no son productores o bien no son productivos. Una de las dos cosas, es decir, o no son profesionalmente. Entonces, de hecho, para que te hagas una idea de hasta qué punto estábamos alejados de la media de proyectos, nos pusieron uno al lado de otro, con unos están allí en Bruselas, y el proyecto que estaba a mi derecha recibía en PAC 536.000 euros al año y el de la izquierda 142.000.
y nosotros 1.200. La gente se pensaba que era un error de imprenta. O sea, con mucha diferencia con el proyecto que menos recibíamos, y por eso digo, es imposible que nos lo den, pero sí, nos lo dieron, y la verdad es que ha sido una sorpresa increíble, fue muy emocionante y muy bien. La verdad es que después de estos 6 años, casi más es un premio al reconocimiento del esfuerzo que a mí, a mi familia, nos ha costado sacar este proyecto adelante, que yo creo que solo mi mujer lo sabe verdaderamente lo que ha sido. Y entrando en esa parte, digamos, de la PAC y digamos, de cómo está la administración europea tratando la ganadería, porque yo creo que aquí hay como una ambivalencia entre regulación, ayudas y luego un exceso de normas. Como ganadero, o sea, ¿crees que la intervención realmente de la autoridad os está beneficiando en algo? ¿Crees que está beneficiando a la sociedad? No, nos está lastrando, sin dudarlo. Ahora mismo hay mucha política europea que literalmente está en contra del diseño regenerativo. Podemos ir a un ejemplo concreto. Ya sabemos hoy en día que pastorear vacuno y aves en la misma parcela nos permite bajar carga parasitaria, porque las aves abren el estiércol del vacuno. Además, el estiércol es diferente del vacuno de las aves, entonces se complementan, se queda el suelo mejor abonado. Es igual a los ciclos que naturalmente está en la naturaleza, y sin embargo en la Unión Europea está prohibido, no se pueden pastorear aves en el mismo sitio donde tienes vacas. ¿Puedes explicar eso? O sea, ¿por qué puede prohibir la Unión Europea algo Es muy así? sencillo, porque es un tema de definición. Al final, cuando tú tienes pollos para engorde, la definición de esa explotación es un cebadero. Y por definición, donde hay un cebadero, solo puede haber una especie, no puede haber dos. Aunque tú le expliques, oye, mira, sí es un cebadero, porque la definición de cebadero es la granja en la que tú compras animales cuyo único objetivo es el sacrificio para alimentación humana, pero no es lo mismo un cebadero en un campo abierto como es poultry a una nave con 25.000 pollos encerrados. Entonces, le falta esa capacidad de adaptación a la nueva realidad, que yo creo que el consumo y nuestra realidad social y política europea, que luego sí que salga un poquito dentro a nivel mundial, yo creo que nos va a exigir. Si nos vamos a los estudios más en profundidad, más ecosistémicos, llega un momento en que nos damos cuenta, porque al final la ciencia es tozuda, que no existe nada más resiliente y más estable y que nos dé más garantías de alimentarnos que la ganadería. Porque sí, podemos tener épocas de sequía y épocas tal, pero al final los pastizales producen. En cambio, tienes una época de sequía en un cultivo de cereal y la producción es cero. Entonces, no sé si quieres que nos metemos ya, Álvaro, más a hablar de esta cuestión, pero en un contexto europeo en la que Europa va a estar cada vez, ahora mismo tenemos una situación de preponderancia económica, más o menos, un poco, yo creo que de las rentas del pasado, pero esa situación va a ser muy diferente en los próximos 15, 20 años. Otras áreas van a pegar una explosión que ya nos ha adelantado todo Asia por todos lados, va a llegar a África, Latinoamérica, todos van a empujar y nosotros nos vamos a quedar un poquito rezagados, y eso va a aumentar nuestra demanda, o por así decirlo, nuestra necesidad de terceros países. Y cuando depende de terceros países para alimentarte, estás en sus manos para todo. Y yo creo que, como les dije en esos premios, debemos de volver a focalizar la política europea en cómo nos vamos a alimentar, no en los últimos 40 años, porque la Revolución Verde después de la Segunda Guerra Mundial consiguió carne barata en poco tiempo, todos nos alimentamos, ok, ahora estamos viendo las consecuencias. Pues ¿cómo vamos a alimentarnos como europeos en los próximos 40 años? Porque esto no se entiende muy bien, ¿no? Porque teóricamente la política agraria común, desde su origen, entiendo que se creó para generar también una autonomía alimentaria, se consideró que era estratégico para la Unión Europea, pero sin embargo nos estás diciendo que, uno, las autoridades no están fomentando la producción de este tipo de ganadería, que es más sostenible, y ahora entraremos por qué. Y luego, dos, no está para nada ayudando a que se pueda hacer digamos, una autonomía alimentaria, que es uno de los pilares fundacionales de la Unión Europea. ¿Qué está pasando? ¿Qué lógica sigue todo esto? ¿Cuál es tu interpretación? Mi interpretación personal son dos líneas. Lo primero es que seguimos primando sistemas productivos que son muy degradativos para el medio ambiente y, por lo tanto, son cada vez menos productivos o más dependientes de terceros, como por ejemplo los monocultivos de cereal a base de labrar todos los años y labrar todos los años.
¿Por qué? Porque cuando eso lo entendemos en unas circunstancias de compra de insumos baratos, ok, salen las cuentas, pero es que no somos productores de esos insumos. Todo lo compramos fuera. Un ejemplo muy típico fue cuando empezó la guerra de Ucrania. Nosotros como europeos adinerados dentro del contexto mundial pagamos casi un 60-70% más por el precio de cereales porque no lo podíamos permitir. ¿Qué ocurra cuando dentro de 15 años haya otras guerras, haya momentos de tensión a nivel de producción de insumos y ya haya otros actores que quieran o que puedan pagar más que nosotros? Pues que o nosotros hemos aprendido a hacer las cosas con menos insumos o simplemente no tendremos acceso a ellas. Entonces, en ese contexto, pues cosas muy concretas de España, si nosotros tenemos, yo te diría, no miles, decenas, cientos de miles de hectáreas de tierras de secano con pluviometrías por debajo de 400 milímetros al año por metro cuadrado, que seguimos labrando porque la PAC paga más si labras el suelo y tienes las tierras dadas de alta como arable que como pastizales, aunque sabemos que los pastizales en ese contexto pueden llegar a ser más productivos que una tierra arable, pues nosotros vamos a seguir produciendo en tierras con un riesgo de no cosecha enorme, con una enorme dependencia exterior. Esos suelos cada vez lo hacemos más pobres, más mineralizados, menos productivos, entonces la pescadilla que se muerde la cola. Así que, y frente a eso, pues modelos basados en el territorio, por ejemplo, ¿qué sentido tiene tener una regulación sanitaria, por ejemplo, en el programa de control de tuberculosis, que intente eliminar la tuberculosis de toda la ganadería cuando la tuberculosis es endémica en la fauna silvestre y como consecuencia ha tenido, primero, que se está dejando de llevar animales a la montaña, ¿verdad? Porque como es endémica ahí, ¿cómo vamos a llevar las cabras a la montaña, que es donde tienen que estar? Por el riesgo de que te maten un 20 o un 30% de las cabras todos los años. Es que no te dan los números para hacerlo. Y resulta que tenemos un animal que en África es importantísimo porque es que producen una leche increíble y una carne increíble alimentándose de la peor materia vegetal posible, y en España estamos metiendo las cabras en naves, alimentarlas con cereal y con forraje. O sea, es un sinsentido total. Hay veces que, no sé, los que lo vemos desde fuera, como que parece que las cosas se están haciendo con un orden invertido. En vez de seguir un orden lógico, natural de las cosas y acompañar a la naturaleza, no sé, la sensación que a veces tenemos los que lo examinamos más desde fuera es que parece como que se invierte el orden. ¿Es tu sensación también? Totalmente, porque a veces piensa que no puede estar hecho a posta. O que sí está hecho a posta. Es decir, ¿por qué seguimos porque tenemos dinero pagando un modelo productivo en la que pagamos a muchos productores que no producen nada? Nada. Porque sus técnicas productivas donde están no permiten que se produzca allá donde estamos, o porque ya están jubilados o tal. Y en cambio, sistemas que yo creo que la mejor manera de producirnos a la hora de autoalimentarnos es qué nos da la tierra donde estamos. Si yo puedo tener cabras, puedo tener vacas alimentadas solo con lo que sale del suelo, eso desde mi punto de vista tendría que estar en el culmen, ¿sabes? Sin necesidad de insumos, sin necesidad de sacar cereales de unos sitios para meterlos en otros, sin necesidad de traernos nada de Latinoamérica. Y sin embargo, yo creo que ese concepto y como veterinario te lo digo, de sanidad animal, ¿vale? De pensar que la mejor manera de tener un animal para alimentación humana es un animal encerrado en una burbuja, pues un animal encerrado en una burbuja requiere muchísima energía, tiempo, requiere alimentación, porque es cero estable, todo tiene que ser con insumos externos. Eso a la vez nos hace más dependientes de terceros. Entonces, yo la verdad es que no sé nada de política, no sé si es que existen intereses para que seamos más dependientes de tercero o no, puede ser, pero a veces sorprende, o sea, desde la absoluta... sin ninguna animadversión, pero a veces sorprende el cómo... hay un ejemplo, no sé si podemos entrar en estos detalles, pero sí. Un ejemplo muy concreto que acaba de pasar en Cataluña, 12.000 vacas sacrificadas por una enfermedad que ha venido de África, pero ha venido de África porque allí es normal. La enfermedad nodular contagiosa es una enfermedad que no mata a las vacas, baja producción porque es una enfermedad, pero no. Y el hecho simplemente de que sea una enfermedad nueva en Europa obliga al sacrificio no de los animales enfermos, sino además que están en una serie de kilómetros a la redonda. Ya tío, se han matado 12.000 vacas, pero no solo por esos animales que se han sacrificado sin estar enfermos. Podemos pensar en esos ganaderos, en el efecto psicológico y emocional que tiene sobre ellos haber matado miles de animales
para una enfermedad que no es mortal y que sobre todo es que, mira, si llegas a una enfermedad que no es que nos ha venido un mosquito de China y entonces una cosa puntual, no, pero si es que en el contexto climático que estamos ahora mismo, esto va a ser nuestra nueva realidad, ¿de qué ha servido? Y entonces no tenemos esos mecanismos de adaptarnos fácilmente. Ha llegado Italia y ha dicho, pues ya vamos a dejar de sacrificar vacas, ¿no? Porque es que no vamos a frenar esos mosquitos han entrado ahora y entrarán en abril, o sea, es decir, es nuestra nueva realidad. Entonces a veces cuesta un poco, oye, que esto es un drama no a nivel económico, es un drama humano, es un drama por la vida de esos animales que no tiene sentido. Oye, rebobinando un poco, y a nivel personal, ¿cómo ha sido esta andadura? Porque me consta que has luchado duro y que sigues luchando día tras día. ¿Cuáles han sido esos momentos en estos 6 años donde has dicho, me rindo? Cuéntanos un poco de la experiencia personal. Sí, ha sido mucho más duro de lo que yo pensaba. ¿Pero por qué? Porque no sabía hacerlo. Es así de sencillo. Cuando tú empiezas a hacer algo que nadie más hace, porque lo mejor siempre es copiar al mejor, ¿vale? Tú ves a alguien que lo hace increíblemente bien, ya tienes ahí un trayecto ganado increíble porque tú sobre su experiencia lo vas a mejorar. Pero cuando no existe experiencia, cuando no existe conocimiento, imagínate desde el diseño de las naves, la elección del tipo de razas, todo fue muy, muy complejo, ha demandado mucho más tiempo familiar del que me hubiese gustado, porque además sabes, Álvaro, que soy padre de familia numerosa, tengo 3 niños pequeños ahora mismo, y sí, si yo ahora volviese atrás, probablemente haría muchas cosas diferentes. Tengo afortunadamente una familia y unos socios que lo entendieron muy bien desde el principio, que dijeron, bueno, pues también quizás gracias al haber vivido esa experiencia, ahora tenemos mucha más información sobre cómo hacer esto mucho más afinado. Entonces, y también la gente habla de productores pioneros como si hubiese algo de ego en ello, pero yo no lo veo como con nada de ego, sino simplemente porque no hay nadie más. Entonces, sabes que ahora hacemos mucha formación a otros ganaderos para que ellos no tengan que pasar exactamente el mismo proceso que nosotros. O yo trabajo con otras ganaderías y digo, mira, esta experiencia de estos 12 años os la comparto para que desde esa experiencia construyamos, pero que no todos tengamos que empezar como empecé yo hace 2 años. Ha sido muy duro. Sí, ha habido varios momentos de decir, mira, pues igual hasta aquí, ¿sabes? Y ya está, no pasa nada. O sea, no, de hecho, muchas veces los pioneros no son los que llegan a sobrevivir, porque son los que se parten los cuernos y llega un momento que ya te desfondas y ya viene otro por detrás, pero sí ha habido momentos tremendamente duros. Y dicho lo cual, creo que hay que hablar de manera orgullosa. Poultry alcanzó su break-even como empresa en el año 2024, después de 5 años. Ha alcanzado su break-even solo en la parte productiva en el año 2025. Entonces, que podamos llegar a diseñar y a tener modelos productivos que sean rentables per se, sin ningún tipo de ayuda pública, con estos beneficios climáticos, a mí me parece súper interesante. Y además vosotros me consta, porque yo a veces os he comprado, que vendéis al consumidor final. ¿Y cómo es todo ese proceso que te has encontrado ahí en esa parte de la cadena donde es completamente otro negocio distinto? Cuando te has encontrado que tienes que producir para enviar y comercializar tú mismo, ¿cuáles han sido esos retos? Pues lo hice precisamente porque decía antes, es que nosotros no tenemos PAC. Entonces, como no tenemos ningún tipo de ayuda pública, nuestra única oportunidad era conseguir mayor retorno por los productos que tenemos. Entonces, creemos que este modelo va a cambiar sobre todo por el consumidor. El consumidor, esa culpa climática, esa culpa por alimentarse de animales criados en manera industrial, teníamos que darle la vuelta a través del consumo. Entonces apostamos por la venta directa desde el principio. De hecho, actualmente más del 92% de nuestra producción se vende directamente al consumidor final a través de nuestra página web poultry.es. Y es que son como 2 áreas que están relacionadas, pero no tanto. Nosotros tenemos nuestra granja y tenemos nuestra sala de despiece, zona de transformación, zona de gestión de envíos, que tiene una dinámica muy diferente, tiene unos costes muy diferentes, altísimos para el pequeño productor, y es una pena porque es una barrera que frena muchísimo el desarrollo de este tipo de ganadería, porque la distribución al por menor es tremendamente costosa y limita el acceso a estos productos. Para que te hagas una idea de una cosa muy concreta, nosotros estamos pagando por cada
kilo transportado cerca de 2 euros, solo en el transporte. Pues imaginaos si en un pollo, que ya en el supermercado te encuentras pollo a 3 euros, imagínense lo que pagamos solo 2 de transporte. Yeah. Es muy complejo. Dicho lo cual, pues con toda la falta de conocimiento, falta de experiencia, aciertos y lecciones que hemos ido aprendiendo, pues sí, actualmente hay 10 personas trabajando en nuestra empresa, 4 en el campo, 4 en la sala de despiece, una chica en administración y yo. Entonces, bien. Porque, ¿cómo es el consumidor de este tipo de producto? ¿Qué es lo que busca? Pues, como hacemos venta directa, tengo la suerte de tener trato muy directo con muchos de ellos y te diré que es súper variado. De todos los tipos de escalafones sociales, orígenes, a nivel geográfico también. Y lo que busca es, sobre todo, salud. Es el gran motor. Notan que cuando han dejado de comer carne, también, por ejemplo, nos llega mucho ex-vegano, porque al final llevar una dieta estricta, vegana y que sea saludable, o sea, es posible, pero es muy complejo. Y entonces nos llega gente con muchos problemas de salud, pero claro, a nivel de conceptual, a nivel de mente, siguen con la misma idea. Entonces requiere tiempo, requiere empatía para hablar con ellos y mirarle, pues le explicas un poco el rol de las diferentes especies en la naturaleza y cómo manejamos nuestros animales, cómo se sacrifican. Le explicas una cosa que a veces puede ser un poco chocante, pero un concepto que hace poco escuché que me encantó, que es si yo tengo que ser un rumiante, sin dudarlo mejor morir en manos del ser humano. Y eso puede chocar un poco, porque a veces nos vemos como los grandes maltratadores. Es verdad que en la producción industrial ese maltrato se produce durante la vida, pero en el momento de la muerte, si tienes la suerte de convivir donde hay un león, el león te parte el cuello y rápidamente tal. Pero no hay leones en la mayoría del mundo. En la mayoría del mundo, los grandes herbívoros mueren devorados vivos durante muchos minutos, a base de mordiscos, a base de sufrimiento, a base de nervio, mientras que en manos del ser humano existe por ley, salvo alguna excepción, aturdimiento obligatorio en el 100% de los animales. Entonces, bueno, pues le vas explicando y eso, pues es un consumidor muy concienciado con su propia salud, con su propia alimentación. El tema de bienestar animal también es muy clave y entonces nosotros, por nuestra parte, ¿qué decidimos? Vamos a intentar hacérselo fácil. ¿Cómo se lo hacemos fácil? Pues tengamos una tienda que esté abierta siempre, ¿vale? Entonces, todas las semanas del año tú puedes recibir tu producto directamente en casa. Ya enviamos 3 días por semana para que la gente pueda recibir 3 días por semana su carne, que lo recibes en la puerta, o sea, lo recibes en tu casa. Para que poder ser de verdad una alternativa a la compra industrial, porque sabes que a veces la limitación con los pequeños productores es que no, el consumidor, que ya hoy en día tenemos vidas muy complejas a nivel familiar, nos tenemos que preocupar también por buscarnos. No, pues vamos a intentar hacerlo muy fácil, entras en la página que será todo lo fea y vieja que puede ser, pero bueno, es bastante sencillita, compras tus productos ya. Para el tema también de variedad, pues ya tenemos 63 referencias diferentes hacemos salchichas, hacemos tal, ahora hemos empezado con los platos cocinados y un poco pues que la gente pueda consumir esto es muy interesante porque nuestro nicho de mercado es de gente del consumidor diario, de un martes por la noche, una boloñesa, un filete a la plancha, nada de carne gourmet ni tal. ¿Y puedes explicarnos también brevemente cómo es ese proceso de ir moviendo los animales y los pollos y las vacas concretamente de sitio en sitio, cuánto tiempo están y cómo lo organizas logísticamente? Pues mira, la más fácil es, bueno, ninguna de las dos es fácil. Vamos a empezar con el pollo. Las naves que tenemos de los pollos tienen 2 puertas a cada lado. Son naves que son portátiles, entonces nosotros somos pastores de pollos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros guiamos dónde va a actuar los pollos en cada momento. Se abre una de las 4 puertas y sale a un corral que es portátil. Ese corral está en un máximo de 3 días. A los 3 días, esa puerta que toda la noche está cerrada para evitar el acceso de depredadores, se abre otra puerta y ese corral se ha desplazado a otro sitio. Entonces son 4 movimientos de 3 días, son 12 días, entonces entre 14 y 15 días todas las naves se mueven hacia adelante y hacen otro ciclo de 12 a 15 días. Entonces conseguimos ese efecto que antes hablábamos de alto impacto animal, alta densidad en poco espacio, pero poco tiempo también. Entonces todo se queda comido
si alguno de vosotros habéis tenido gallinas, sabéis cómo queda la zona de alrededor de un gallinero, que queda arrasada. Pues aquí no pasa eso, porque el pollo está todo el rato en pasto fresco, lo cual hiperestimula el consumo de hierba, con todo lo que eso provoca a nivel de cambio, a nivel de bioquímica, a nivel de antioxidantes, a nivel de grasa en el pollo, pero es que además estamos bajando el consumo de pienso. ¿Cuánto? Entre un 18 y un 22% de menos consumo de cereal que los pollos de la misma edad. Entonces, es como un win-win. Además, el hecho de estar rotando hace que a nivel de patógenos no haya densidad de patógenos en el suelo, porque después eso pasa mucho tiempo sin volverse a utilizar. En el caso del vacuno, pues es un poco más sencillo porque no tiene infraestructura, entonces simplemente nosotros fraccionamos la parcela y te diría que es todos los días, pero hay muchas veces al final de la primavera, en determinados momentos, que necesitamos que el pastoreo se haga más concentrado todavía y más rápido, que podemos mover, como ya tenemos la facilidad de esta tecnología digital, movemos la manada 2 o 3 veces todos los días. Entonces pues vamos haciendo un programa de pastoreo de todo el año, vamos viendo cada año qué parcela, por ejemplo, hemos reservado para que semille, qué parcela hemos comido antes de tiempo para ir compensando unas temporadas con otra y entonces nos hacemos nuestras diagramas de flujo y bueno, pues después en función de cuánta lluvia ha caído, cuánto pasto ha generado, pues hay pequeñas modificaciones, pero vamos, es una labor muy, muy dinámica. Y ya para terminar, un par de preguntas que están muy de moda en la actualidad. Como veterinario, ¿qué opinas de todas estas medidas que se están tomando para la gripe aviar y también de esta última gripe porcina que ha sucedido en la zona de Cataluña? Pues de la gripe aviar nosotros emitimos un escrito, tanto a nivel, formamos parte de un grupo de ganaderos ecológicos y camperos, en la que escribíamos a la administración lo que son hechos. Entonces, cuando se decretó el confinamiento de las aves de corral, le explicamos que no había habido ni un solo caso positivo en ninguna granja pequeña que no tuviese ventilación forzada. El 100% de los positivos fueron en granjas con una alta densidad de aves y con ventilación forzada. O sea, por ejemplo, se murió un ñandú en el zoo de Córdoba, pues eso sí, pero a nivel de granjas no había esos positivos. Y lo segundo es cómo iba a afectar el cambiar tanto la vida de nuestros animales, de pasar animales en extensivo pastoreo a animales encerrados en una nave, que iba a aumentar las agresiones entre ellos, el estrés, subida de cortisol y mayor sensibilidad a enfermedades. Entonces, creo que se ha hecho un poco de brocha gorda, metiendo, por ejemplo, toda España a la vez, cuando hay zonas en las que, epidemiológicamente hablando, no tenía ningún sentido. Pero vamos un poco también a lo que hablamos al principio. Creo que a veces la Administración toma medidas a brocha gorda un poco sin pararse a considerar el impacto que tiene. Y en nivel de la peste porcina, pues es que como cada día sale una información diferente, o sea, como veterinario permitirme que me ría con la teoría del bocadillo, porque suena poco rara, sí. O sea, es cuanto menos humorística, ¿sabes? Ahora, con el tema de si un laboratorio, es que la verdad es que no tengo la información, pero creo que hay cada vez más estudios, y recuerdo un estudio muy bonito, no sé si es del año 22 o 23 o 21, más o menos hay un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid en la que analizaban la biodiversidad de aves y de pequeños mamíferos que había alrededor de los abrevaderos de ganadería extensiva de diferentes especies, y lo que hacían era medición de esa biodiversidad en función de los análisis genéticos de las bacterias que dejaban. Y se dieron cuenta que cuanto más biodiversidad, había menos presencia de bacterias patógenas en ese entorno. O sea, porque había al final una relación de competencia entre ellas. Entonces yo creo que ahora estamos entrando en una nueva era de conocimiento dentro del movimiento de la ganadería, que es que el crear ecosistemas complejos nos va a dar resiliencia sanitaria también. Entonces, dejemos ya un poco de lado esa idea de mantener los animales en burbuja. Ojo, si tienes 25.000 pollos en una nave, tienes que mantenerlo en burbuja porque hay unos niveles de cortisol tan altos que ahí no puede entrar ningún bicho porque se formaría una escabechina increíble. Pero en cambio animales con sistemas inmunes fuertes que se hayan criado así desde pequeños, hay que ir un poco abandonando esa idea de que las ganaderías son burbujas aisladas del entorno. Pues muchas gracias, José Luis. Te pronosticamos mucho éxito y te lo deseamos también. Gracias Álvaro, y gracias a vosotros por esta oportunidad increíble. De acuerdo, gracias.
Si este vídeo ha despertado algo en ti, no dejes apagar esa chispa, porque lo que viene a continuación puede transformar tu vida. En televisiónconsciente.com encontrarás la nueva serie documental exclusiva de 10 episodios que no está dejando indiferente a nadie. Epigenética, el poder curativo del cuerpo. Un viaje profundo para explorar cómo tus pensamientos, emociones y estilo de vida pueden reprogramar tu biología para sanarte. No es solo inspiración, es ciencia aplicada para cambiar tu vida desde dentro. Haz clic ahora y accede al primer episodio solo en televisiónconsciente.com.